¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces hoy día vamos a hacer la continuación que tuvieron de la clase de ayer de ictericias. No hablaron las ictericias en general, hoy día han tenido también guía de práctica clínica de ictericias. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la enfermedad hemolítica RH y de grupo, ¿no? La ABO. Además de los tipos de tratamiento que hay ahora actualizados en cuanto a las ictericias que tienen que ser tratadas. La enfermedad hemolítica del recién nacido también se llama incompatibilidad materno-fetal, por si acaso, y su inmunización materno-fetal. Y el grado máximo de este tipo de problema sería la eritroblastosis fetal. Los objetivos de esta clase son los que ven acá, ¿no? Que es entender qué es esta enfermedad hemolítica, clasificarla, indicar qué análisis realizar, conocer estas pruebas de laboratorio y qué opciones de tratamiento hay. Esto sí tenemos que acordarnos de nuestras clases de hematología. Bueno, yo ya las he llevado hace más de 30 años. Ustedes están más frescos en eso, pero igual, ¿no? Recordar de que principalmente existen dos tipos de proteínas que van a determinar el tipo de sangre, la A y la B, y cuya presencia o ausencia va a dar lugar a cuatro grupos sanguíneos, al A, al B, a la B o al O. Y el factor es una proteína que se encuentra en la superficie de de los eritrocitos y puede ser positiva o negativa. Y así también en el factor tenemos algunas variantes como es el Lewis, el Duffy, el Kell, el Kidd, etc. ¿Cómo se clasifica esta enfermedad hemolítica? Aquellas producidas por incompatibilidades de grupo y las de factor, ¿no? Además, podríamos hablar que también hay otros anticuerpos, aparte del anti-D, anti-C, anti-E, ¿no? Que pueden también ser inesperados, ¿no? Y que pueden producir este tipo de problema. La clasificación todavía sigue siendo la misma, ¿no? La incompatibilidad BO es la más frecuente, seguida de la incompatibilidad de factor, la de otros antígenos, y recordar esto, ¿no? Que los anticuerpos con mayor frecuencia que producen este tipo de problema es el sistema BO y el RH, ¿no? La de factor suele ser severa y es 50 veces más inmunogénica. Y recordar esto, ¿no? Cuando decimos que hay isoinmunización. Cuando hay paso de los eritrocitos fetales a la madre con antígenos heredados del padre que no posee la madre. Entonces, ¿qué va a hacer la madre? Producir anticuerpos frente a estos antígenos extraños para su organismo. Entonces, ¿qué va a producir? Una hemorragia feto-materna. Y se dice de que los anticuerpos maternos formados contra antígenos derivados del padre durante el embarazo, un embarazo posterior, o sea, no en el primer embarazo, pasan a través de la placenta como anticuerpos IgG. Inicialmente se producen los IgM, como vamos a ver, y posteriormente ya se producen los IgG. Estos anticuerpos maternos se van a unir a los glóbulos rojos fetales y lo que van a producir es hemólisis de estos glóbulos rojos fetales. Y tenemos este tipo de cuadros en nuestros bebés, no cuadros de anasarca, esta es la famosa eritroblastosis fetal. Bebés amarillos o incluso pálidos, ¿no? Pero principalmente también en anasarca, que requieren muchas veces de asistencia ventilatoria mecánica. Cuando nacen logran sobrevivir, pero la mayoría de estos también se pueden morir intraútero y ocasionar la famosa muerte fetal tardía. Y esto es lo que pasa, ¿no? Tratando de recordar un poquito qué pasa en este problema de la enfermedad hemolítica. La severidad de esta enfermedad va a depender del grado de incompatibilidad que hay. En lo que es isoinmunización de factor, ¿no? El antígeno D es la causa más común de esta isoinmunización, ¿no? Es la más severa también y tiene gran poder antigénico, no así por decir el Lewis, que también produce en forma frecuente este problema, pero sin mayor significación clínica, ya que los IgM del antígeno Lewis no atraviesan la placenta. Pero sabemos que hay más de 43 antígenos potenciales que pueden producir esta enfermedad hemolítica.
¿Y por qué? ¿Cuáles serán los de importancia clínica? El KEL, DUFI y el KID, ¿no? Mientras que en el sistema BO sabemos que es la más frecuente, necesariamente la madre tiene que ser del grupo O y los fetos A o B, ¿no? Donde hay anticuerpos naturales anti-A y anti-B tipo IgM. Es una enfermedad benigna que puede producir anemias leves y tiene poca especificidad antigénica. Y hablando de esto, vamos a recordar un poquito por qué es importante esto y por qué hasta ahora, miren, en el Reino Unido, por decir en los años 40, ustedes no habían nacido, yo tampoco, se hablaba de que se presentaba un 10% de mortalidad neonatal por esta enfermedad hemolítica. En el 69 se presentaban 46 de cada 100.000 nacimientos con este problema de mortalidad. Mientras que en el 90, miren cómo bajó hasta 1,6 cada 100.000 nacimientos. ¿Por qué? Aproximadamente en 1968 descubren la gamma globulina anti-D. Pero miren, el 97, por decir una conferencia para ver este consenso de cómo usar esta gamma globulina anti-D en Edimburgo, ¿no? Donde plantean las bases de la profilaxis pre y postnatal. Pero hasta hoy día no siguen existiendo este tipo de problemas. En el María Auxiliadora, por decir el año pasado, falleció un bebé con eritroblastosis fetal todavía. Entonces, ¿por qué sigue existiendo esta enfermedad hemolítica del recién nacido? Tal vez estemos dando dosis insuficientes de gamma globulina, o de repente no le estamos dando, ya que sabemos que también hay mucha inmigración, mucha venezolana en nuestros hospitales, ¿no? Y ni siquiera van a hacer su control prenatal. O de repente hay un aumento en la transfusión entre mujeres en edad fértil, ¿no? Habría que ir determinando y haciendo estudios en cada hospital para ver qué es lo que está pasando en este problema. ¿Cuáles son las causas de esa inmunización en la madre? Porque me pueden decir, solamente si está embarazada. Pues no, también puede haber transfusiones fetomaternas anteparto, sobre todo en el tercer trimestre y durante el parto. Y procesos patológicos como el aborto, embarazos ectópicos, abruptos, traumas abdominales, también pueden producir este tipo de problemas, así como procedimientos obstétricos como miocetesis, biopsias coriales, cordocentesis, etcétera, ¿no? O transfusiones de sangre incompatible. De repente a una madre RH negativo o siendo O positivo, ¿no? Le han podido transfundir con una sangre RH positivo o transfundirle sangre A o B y producir este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad hemolítica? Siempre se va a presentar cuando la madre es RH negativa y el padre es RH positivo y conciben un feto RH positivo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los eritrocitos fetales acceden al torrente sanguíneo materno. El sistema inmune materno no reconoce como propios estos eritrocitos, ¿no? Entonces trata las células fetales como sustancias extrañas. Y el cuerpo materno, el organismo materno, forma anticuerpos anti-RH. Inicialmente forma anticuerpos IgM, que por ser de alto peso molecular no van a pasar la barrera placentaria, pero obviamente eso también dependerá de la dosis de transfusión desde el feto. Entonces, inicialmente no va a haber sensibilización previa en el primer embarazo, o sea, en el feto del primer embarazo no va a ser afectado. Posteriores embarazos con fetos RH positivos, ya la madre está sensibilizada, entonces va a haber una sensibilización precoz y ya no va a crear solo anticuerpos IgM, antígenos IgM, perdón, sino también va a sintetizar el IgG, que es de menor peso molecular, el cual va a atravesar la barrera placentaria, principalmente después de la semana 16 de gestación. Entonces ahí, en nuestros
neonato, lo que se va a producir o en el feto, reacción con estos antígenos, contra estos antígenos RH y destrucción de estos eritrocitos fetales, llevando a enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, la expresión clínica en nuestros bebés va a ser variable. Va a haber distintos grados de esta enfermedad por esta destrucción, principalmente de glóbulos rojos, que puede llevar inclusive a muerte fetal y abortos en el segundo trimestre. Mi bebé puede presentar anemia, ictericia y llegar inclusive a hidropesías. Después del parto, presentará ictericias severas. Si es una incompatibilidad de factor, probablemente esté más anémico, hasta llegar de repente a la complicación crónica más difícil de tratar, que va a dejar secuelas para toda la vida o puede matar también a nuestros bebés, como es el kernicterus. Hay diferentes formas de afectaciones fetales. Nuestros bebés se pueden presentar como anémicos, irritación, ictericias leves, moderadas o severas. También, si hay una eritroblastosis fetal, lo más probable es que haya hepatosplenomegalia severas, petequias, hemorragias, llegar inclusive a la anasarca, a las encefalopatías bilirrubinímicas y hidros fetales. Entonces recordemos que cualquiera de estos tipos de problemas nos van a llevar también a una hematopoiesis extramedular, a insuficiencias cardíacas, a citis, derrames pericárdicos, lo cual va a llevar a nuestros bebés a hipoxia tisular y acidosis severas. ¿Qué problemas postnatales vamos a tener en este tipo de pacientes? Mi bebé puede nacer puede nacer con asfixia, perdón, presentar hipertensión pulmonares moderadas a severas, pálidos, con edemas, dificultad respiratoria, disminución de plaquetas, es decir, trombocitopenias, ictericias que pueden llegar al kernicterus, hipoglicemias, etc. Pero, ¿por qué la bilirrubina nos preocupa tanto? Porque tiene un efecto tóxico cuando circula libre a través del torrente sanguíneo y más aún cuando mi bebé es prematuro. ¿Qué va a pasar? Esta bilirrubina no conjugada, normalmente, como han visto ayer, debe circular en el torrente sanguíneo unido a la albúmina. Pero si no tiene mucha cantidad de albúmina también y tiene mayor cantidad de bilirrubina, va a haber mayor cantidad de bilirrubina indirecta que circule libre a través del torrente sanguíneo. Y si hay una alteración o algún daño en el tejido cerebral, como puede ser hipotermias, hipoxias, asfixias, sepsis, acidosis, etc., van a pasar la barrera hematoencefálica, produciendo apoptosis y necrosis celular, compromiso de ganglios basales, de los núcleos cocleares y oculomotor. Por ende, producirán daño neurológico que es inducido por esta bilirrubina indirecta. Entonces, ¿cuál va a ser la máxima expresión de esta hiperbilirrubinemia del efecto tóxico, que es crónico e irreversible? Es el kernicterus. Antiguamente, solamente podíamos diagnosticar kernicterus obteniendo ya en anatomía patológica, cuando los bebés morían, ¿no? A través de hallazgos de tinciones amarillas, o sea, ictericia en los núcleos profundos del sistema nervioso central. Ahora, actualmente, con el avance de tecnología en neuroimágenes que tenemos, ya es posible esta visualización de anomalías en estructuras específicas de ganglios basales. ¿Qué factores influyen en la hiperbilirrubinemia y el kernicterus? Para hiperbilirrubinemia tenemos menores de 38 semanas, un hijo previo con ictericia neonatal que requirió fototerapia, lactancia materna exclusiva, ictericia en las primeras 24 horas de vida. Y para kernicterus, obviamente hay factores de riesgo más profundos, diremos, como valores de bilirrubina mayores de 20 miligramos en mayores de 37 semanas, un aumento de bilirrubina sérica mayor a 0,5 por hora y clínica sugerente de encefalopatía bilirrubínica aguda. Entonces, el diagnóstico del espectro kernicterus
sigue siendo una causa común de parálisis cerebral en todo el mundo. Ahora, las resonancias magnéticas todavía no predicen de manera confiable este trastorno del espectro Kernicterus. Recién entre los 3 a 12 meses de edad, fíjense, esta resonancia puede confirmar el diagnóstico de este trastorno. Obviamente existen diferentes escalas para poder definir diferentes diagnósticos tempranos, ¿no? Acá tenemos del score 0 al 2, ¿no? Que ese es el neonatal, resonancia magnética neonatal, o el follow-up de resonancia también, que tiene del 0 a 2. Entonces, para eso tenemos que ir viendo una estandarización de las lesiones de neurotoxicidad, ¿no? Nos habla por decir qué características tiene el kernicterus. Es un trastorno motor y produce trastornos motores y auditivos. Puede presentar también trastornos oculomotores y displasia de dientes residuales. Una encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, o sea, un estado previo a, ¿no? Mi bebé lo podemos encontrar con llanto agudo, irritabilidad y somnolencia, mala actitud alimentaria o pistótonos, ¿no? Que nos pueden llevar a hacer diagnóstico clínico aunado con elevaciones de bilirrubina en sangre severas, ¿no? Nos hablarían de esta encefalopatía. El otro que ya hablamos es del trastorno del espectro kernicterus, donde vamos a encontrar ya posteriormente alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Principalmente causados por los efectos neurotóxicos de esta bilirrubina. Y por último, la injuria neurológica inducida por bilirrubina, ¿no? Que es una escala, diremos, para caracterizar cuantitativamente la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda. Pero sí sin utilidad para predecir las consecuencias incluidas en este trastorno del espectro de Kernicterus. ¿Cuáles serían los mecanismos de toxicidad entonces de la bilirrubina? Aún están lejos de estar completamente dilucidados hasta ahora. Se piensa que la inflamación y la alteración redox juegan un papel importante. Y recientemente han descrito un desequilibrio de la homeostasis del calcio celular asociado a concentraciones tóxicas de bilirrubina, lo cual podría provocar una reacción inflamatoria y ser más tóxica esta bilirrubina para nuestros bebés. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Prenatalmente, este diagnóstico empieza por ginecobstetricia. Obstetricia tiene que solicitar grupo y factor de ambos, padre y madre, e hijos previos, titulación de anticuerpos, historia clínica de transfusiones, embarazos previos. Y si en los embarazos previos sus hijos presentaron ictericia, recibieron fototerapia, cómo fue la evolución en neonatal o de repente tuvieron óbitos, hidrops o presentaron transfusiones intraútero. Entonces, en la madre habrá que primero identificar la isoinmunización materna mediante la detección de anticuerpos. ¿Mediante qué? Métodos de aglutinación inmunológica como es el test de Coombs indirecto, que lo que nos va a detectar es anticuerpos eritrocitarios en el suero materno. Mientras que el test de Coombs directo ya se lo pediremos a nuestro bebé una vez nazca, ya que detecta anticuerpos pegados a la membrana de los hematíes fetales. Dentro de los hallazgos de laboratorio podemos encontrar bebés con anemias, hiperbilirrubinemias, aumento de reticulocitos, trombocitopenias, leucopenias, Coombs directo positivo, hipolbuminemia, etc. ¿Y cómo haremos el tratamiento entonces? Lo principal e inicialmente será mejorar la nutrición para prevenir ¿qué? Pérdidas de peso. Se puede recomendar una alimentación más frecuente o suplementos para asegurar una nutrición adecuada. El siguiente tratamiento será la fototerapia. También ya se habla ahora de inmunoglobulina endovenosa, que después vamos a ver que tampoco es tan inocuo, y la exsanguíneo transfusión. Ustedes me pueden decir otro tratamiento, de repente el fenobarbital. Se ha utilizado por mucho tiempo, pero se ha visto que no es tan efectivo.
¿Cuáles van a ser entonces los objetivos de tratar estas hiperbilirrubinemias? Va a ser disminuir el título principalmente de los anticuerpos maternos para que no siga hemolizando mi bebé. Si mi bebé está con anémico, te mejoraré esa anemia fetal, evitaremos complicaciones como el hidrops y para inducir el parto es mejor alcanzar la madurez fetal. Entonces, a la madre, ¿qué le hacemos? Tratamiento materno, obviamente, mediante disminución de anticuerpos, administración de inmunoglobulinas endovenosas a la madre, que pueden llegar inclusive a la plasmaféresis. Se pueden realizar transfusiones intrauterinas, que es el tratamiento de elección para anemia fetal grave, ¿no? Mediante cordocentesis, y se transfundiría sangre fresca o negativo. Y esto es lo principal que debemos hacer con nuestras gestantes. Aplicar la gamma globulina anti-D, que puede ser el Resuman, Rogan, que son las marcas más conocidas, cuya dosis a administrar va a ser 150 a 300 microgramos intramuscular para neutralizar, imagínense, 25 a 30 ml de sangre o 15 ml de glóbulos rojos. Es un procedimiento invasivo, ¿sí? Y sabemos que esta inmunoglobulina es una solución que contiene anticuerpos específicos contra el antígeno de la inmunoglobulina G. ¿En qué situaciones vamos a administrar esta inmunoglobulina? Dentro de las 72 horas siguientes al parto de un feto RH positivo o en abortos, ya sea espontáneo o inducido, embarazo ectópico o metrorragias. Si está embarazada ya la gestante, y sabemos que el padre es RH positivo, ¿no? Habrá que administrarle esta inmunoglobulina a las 28 semanas de gestación y durante la primera mitad del embarazo en mujeres previamente sensibilizadas o con factores de riesgo. Hablaremos un poquito de la inmunización de grupo, ¿no? El ABO, descrita desde 1944 y va a derivar de la acción de anticuerpos maternos anti-A o anti-B sobre eritrocitos fetales del grupo correspondiente. Entonces, la madre necesariamente tiene que ser O y el bebé tiene que ser AB o AB. Estos subgrupos, el A y el B que les pongo de la madre, no producen este tipo de incompatibilidades. Puede ocurrir esta desde el primer embarazo y no son casos graves. Se produce por neutralización de anticuerpos por sustancias A y B en tejidos fetales. El anticuerpo implicado es una IgG, ¿no? Y los antígenos fetales tendrían una estructura menos ramificada y no serían reconocidos por los anticuerpos maternos. Entonces, es menos grave que la enfermedad por factor. Cursa con ictericia precoz y anemia leve. Puede haber discretas esplenomegalias. Puede tener una prueba de Coombs directa positiva, pero esto solamente aparece en el 50% de pacientes. Y en la madre podríamos encontrar aglutininas anti-A o anti-B. Raramente estos casos necesitarán exsanguíneo o transfusión. Los grados, de acuerdo a los análisis de laboratorio, se habla de leve, moderado y severo. Leve, que puede no requerir exsanguíneo o transfusión, cuando encontramos hemoglobina de cordón mayor de 14 y bilirrubina no mayor de 16. Las moderadas, cuando ya encontramos hemoglobina de cordón entre 8 a 13 y ascensos de bilirrubina y hepatoesplenomegalia moderada. Y la severa ya es compatible con los hidros fetales. ¿Qué pruebas de laboratorio, llamadas también pruebas de cordón, debemos de solicitar cuando tenemos una posible enfermedad hemolítica? Hemoglobina y hematocrito, sabemos de dónde surge la bilirrubina, de la destrucción de glóbulos rojos, ver cómo está esa hemoglobina, recuento de reticulocitos, que si hay el problema van a estar elevados, bilirrubinas totales y fraccionadas, grupo sanguíneo y factor, CUMS directo, y si se puede también un examen de frotis de sangre periférica. Acá están las diferencias de ambos grupos que ya los hemos estado hablando, ¿no? Y una vez que nace mi bebé,
¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser evitar la mortalidad y la neurotoxicidad de la cual hemos estado hablando, inducidas por la bilirrubina. Por otro lado, también neonatos sanos, al prevenir que la bilirrubina sérica alcance concentraciones potencialmente neurotóxicas. Entonces, el tratamiento postnatal se va a basar en estos dos y hasta tres principalmente: fototerapia y exsanguinotransfusión y el uso de gamma globulina. Si hablamos de la fototerapia, el objetivo de la fototerapia será disminuir niveles séricos de la bilirrubina indirecta por tres mecanismos importantes: la fotooxidación, la fotoisomerización y la isomerización estructural. Principalmente se usa ahora luz azul, que produce dos isómeros, la fotobilirrubina y la lumirrubina. Entonces, la fototerapia es el uso de luz visible para el tratamiento de las hiperbilirrubinemias, ¿no? La bilirrubina va a ser bombardeada por fotones mediante fotooxidación, fotoisomerización, que es la que más contribuye a disminuir esa bilirrubina, y isómeros solubles que se convierten en agua para ser eliminados por la orina, especialmente la lumirrubina. La fotooxidación, que es la destrucción física de la bilirrubina en productos más pequeños y polares para ser excretados, mientras que la fotoisomerización, que es la vía principal de excreción en la que la bilirrubina permanece igual, pero con distinta conformación espacial. La dosis de la fototerapia, entonces, será la que determine la rapidez en que actúe esta fototerapia. Entonces, tenemos que tener en cuenta para esto la distancia que debe haber entre la luz y mi bebé. Antes se hablaba de 40 a 50 centímetros. Ahora estamos hablando entre máximo 15 a 20 centímetros. La longitud de onda, que tiene que estar entre 400 a 500 nanómetros. La intensidad de esta luz y la superficie corporal expuesta. Cuanto más descubierto esté mi bebé, mejor efecto será el de la fototerapia, ¿no? Este es un cuadrito que ya hemos estado hablando de factores importantes de esta eficacia de la fototerapia, como dijimos: la distancia del bebé, la irradiación, ¿no? El espectro de luz que debe tener mi bebé. Entonces, si hablamos de la distancia entre la luz y el bebé y la superficie corporal expuesta a la luz, esta se debe aumentar el área de superficie cutánea. ¿Qué quiere decir? Mi bebé totalmente descubierto, solamente protegiendo los ojos y los genitales. Además, también disminuir la distancia en la cual se coloca la fototerapia. Se hablaba, como les dije, de 40, ahora miren, 10 a 15 centímetros, ¿no? Y inclusive yo me acuerdo que hace años hablaba de 20, ¿no? Pues me decían, no, le va a quemar. No, pero por el tipo de luz ya no quema esto. Se dice que la luz azul hasta ahora es la que mejor aumenta el espectro de radiación a niveles sobre 30. Entonces, mientras mejor es la radiación, más bajará la bilirrubina. Entonces, el tipo de luz azul es el que más se está propiciando, que tiene mayor efecto de isomerización configuracional y tiene isomerización estructural. Y me pueden preguntar, ¿y la luz LED? Tiene serie de ventajas, lo que explica ya actualmente su creciente popularidad en el ámbito clínico. ¿Por qué? Duran más, tienen más de 20.000 horas de uso, producen casi nada de calor, consumen poca energía, entonces ya no pierde mucho, como pérdidas insensibles mi bebé, y se utilizan muy silenciosamente, no tienen ningún ruido. La luz fuera del rango de 460 a 400 nanómetros proporciona calor innecesario y longitudes de onda potencialmente dañinas. Si hablamos de tubos de fototerapia, tipos de fototerapia, perdón, podemos hablar inclusive de los tubos fluorescentes. Cuando estén en el serum y no tengan una fototerapia, pueden juntar 3, 4 tubos fluorescentes nuevos, ¿no? Juntarlos, colocarle a nuestro bebé, que le va a dar un rango de longitud de onda de 400 a 520 nanómetros. Los focos halógenos,
que emiten huellas circulares de luz de onda de 400 a 500 también. Y últimamente estamos usando también nosotros le llamamos colchoncitos, pero acá le llaman las almohadillas o mantas de fibra óptica, que se colocan en contacto con la piel del bebé, produciendo una longitud de onda de 400 a 550 nanómetros. Y la luz LED que hablábamos, que es azul de banda estrecha, ¿no? Que se superpone a la luz de onda de absorción máxima para la fotoisomerización de la bilirrubina. ¿Qué recomendaciones debemos dar a los bebés que están en fototerapia? Debe estar desnudo exponiendo toda su piel a la luz. No se debe interrumpir la lactancia materna. Esta debe continuar y se recomienda poner el pecho cada 2 horas para compensar el aumento de estas pérdidas insensibles. Cubrir los ojos, porque puede tener efectos deleterios en el ojo del niño, y controlar la temperatura cada 6 horas para que no se produzcan sobrecalentamientos o hipotermias. Y este es el normograma de Butani, que lo usamos para ver el grado de riesgo que puede tener mi bebé de acuerdo a sus valores de bilirrubina, ¿no? Esto está hecho principalmente para niños mayores de 35 semanas y tenemos 4 zonas: zona de riesgo bajo, intermedio, alto intermedio y zona de riesgo alto. Así vamos a tener neonatos que tenemos que investigar no solamente el grado de ictericia, sino cuándo apareció esta ictericia, qué factores de riesgo asociados tiene mi bebé para hacer ictericia, qué signos de enfermedad subyacente pueden haber en mi bebé y buscar diagnósticos diferenciales. Estamos hablando, ojo, en mayores de 35 semanas. Bajo riesgo será todo bebé a término sin factores de riesgo. Bajo mediano riesgo serán bebés a término con factores de riesgo. Y alto riesgo, edad gestacional entre 35 y 38 semanas, o sea, los más bajitos, diremos, de edad gestacional, y otros factores de riesgo. Y así tenemos valores de acuerdo al tiempo de vida que podemos ir viendo. ¿Y para qué nos va a servir esto? Porque yo de repente tengo un bebé que tiene 24 horas y tiene de repente una bilirrubina de 7, diremos, que estaría a este nivel más o menos, no sé si se ve mi flecha, ¿no? Y que estaría, si tiene 7, estaría en alto riesgo de hacer hiperbilirrubinemia y de que ésta pueda llegar a ser neurotóxica. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? Colocarla en fototerapia. Y las que se están usando ahora ya, que han salido en septiembre del 2022 en el Pediatrics, ¿no? Porque la anterior, si ustedes ven la de Butani, era del 2004, ¿no? Pero ya con nuevos estudios, ya están estas tablas para que también incluyen factores de riesgo de neurotoxicidad, todos para mayores de 35 semanas, ojo, tanto para ver a quiénes les indicamos fototerapia. Ojo, y esto está mucho más fácil. Ya la Academia Americana tiene su APP donde nosotros colocamos nada más los datos que nos pide y nos sale qué tipo de tratamiento podemos dar a nuestro bebé, que es el Peditul, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces ahí podemos ver si tiene uno más riesgos de neurotoxicidad también, a quiénes indicar la fototerapia. En menores de 35 semanas todavía seguimos usando las guías NICE, que tiene inclusive desde las 23 semanas, si mal no recuerdo. Entonces, de acuerdo a la edad gestacional que tenga mi bebé y al tiempo de vida, veremos a qué niveles de bilirrubina sérica debemos indicar sí o no fototerapia o realizar exsanguíneo transfusión. Estas son las de las guías NICE, que el problema también es que viene en milimol por litro. Entonces, el valor que tenga mi bebé de repente en miligramos por decilitro, tendré que multiplicarlo por 17.1 para que nos salga en milimol por litro. Y ahí nos dice, miren, desde las 23 semanas, ¿no? A quiénes realizar fototerapia y a quiénes exsanguíneo transfusión. Por cada semana tiene una tabla especial, 23, 24 y así hasta llegar hasta las
38 semanas, que es el bebé a término. Entonces, con la fototerapia, ¿qué disminución de bilirrubina puedo esperar? Eso dependerá de la causa y las condiciones clínicas del paciente. Se dice que en las primeras 4 a 8 horas puedo esperar una disminución de 0,5 a 1 miligramo por decilitro por hora. Con fototerapia intensiva, ¿no? Ahí, sin quitarlo de la fototerapia y ponerle todavía doble fototerapia, ¿no? Podemos producir disminuciones entre 30 a 40% del nivel inicial de bilirrubina en las primeras 24 horas de iniciada la fototerapia. Y la mayor disminución de esta bilirrubina ocurrirá entre la cuarta a la sexta hora del uso de fototerapia. ¿Cuándo suspenderemos esta fototerapia? Tampoco hay un estándar para descontinuarla, pero se dice de que depende de la edad y la causa de la hiperbilirrubinemia. Por decir, en las enfermedades hemolíticas, se recomienda mediciones de bilirrubina de seguimiento, inclusive 24 horas después del alta. Y neonatos que son reingresados con hiperbilirrubinemia, es raro un rebote y se puede hacer un control a las 24 horas del alta. ¿Qué riesgos tiene la fototerapia? Obviamente a corto plazo y a largo plazo. A corto puede ser sobrecalentamientos y deshidratación, alteraciones electrolíticas, ¿no? Trastornos del sueño, el famoso síndrome del bebé bronceado cuando hay aumento de la bilirrubina directa, también efectos cardiovasculares, gastrointestinales, supervivencia, inclusive puede producir un poco de diarrea. Y a largo plazo, recordemos también que a estos niños tenemos que hacerle seguimiento en el consultorio de alto riesgo, ya que bebés que han recibido fototerapia se han asociado muchas veces con riesgos de problemas alérgicos, especialmente alergias alimentarias. Pequeños aumentos en riesgo de convulsiones infantiles, ¿no? Duración más prolongada de fototerapia va a ser predictor del retraso del desarrollo neurológico, ¿no? Y el mayor riesgo de cáncer en niños previamente expuestos a fototerapia. Y recordemos el otro riesgo que también puede producir sorderas neurosensoriales. ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? Que caiga esta bilirrubina en 4 a 8 horas y considerar siempre radiaciones eficaces no obtenidas por una disminución del 6 al 20% en las 24 horas. Por ahí en la mañana me preguntaban de la luz solar y la bilirrubina. Mucho tiempo se usó la luz solar en forma directa y sí disminuye las concentraciones de bilirrubina. Pero ¿qué dice la Academia Americana de Pediatría, con el cual yo estoy muy de acuerdo también? Así como disminuye, pero no es seguro exponer al sol a nuestros bebés, sea en el interior o el exterior de la casa, porque puede producir quemaduras solares, impide el uso de luz solar como una entonces dicen que se debe impedir el uso de luz solar como una herramienta terapéutica confiable. Por lo tanto, ya no es recomendable este uso. Si hablamos de exsanguíneo transfusión, los objetivos es eliminar esas células sensibilizadas, o sea, quitar la sangre sensibilizada y poner una nueva. Este exsanguíneo va a eliminar aproximadamente el 60% de bilirrubina del plasma, que va a resultar en una depuración de aproximadamente 30 a 40% de la bilirrubina total. No le puedo sacar el 100%. Nos puede corregir la anemia al dejarlo de repente en positivo en el examen de transfusión. Y como le vamos a poner también plasma de donante, podemos mejorar la albúmina para que se una más esta a la bilirrubina indirecta. ¿Tiene efectos de rebote? Sí, ¿no? Por eso es que después del exsanguíneo debe continuar con la fototerapia. Es el procedimiento eficaz para eliminar componentes de la sangre anormales y toxinas circulantes. ¿Cuál es el método que debemos hacer? Extraer gradualmente la sangre del niño y reemplazarla con una sangre nueva.
¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo principal? Prevenir el daño cerebral, corregir la anemia, remover anticuerpos maternos de la sangre del bebé y remover con un exsanguíneo, podemos remover hasta el 80% del volumen sanguíneo y la no conjugada disminuirá hasta en un 45%. Podemos apreciar efectos de rebote a los 30 minutos, desde los 30 minutos, perdón, hasta las 4 horas de vida. Entonces, pediremos un nuevo control entre los 30 minutos, pero mejor a las 4 horas de vida para ver si hay rebote y si requerirá de otra exsanguíneo transfusión. Este exsanguíneo se debe usar con sangre fresca, es decir, no menor de 7 días, y que tenga un hematocrito esta sangre de por lo menos 50%. La técnica va a ser calentar la sangre a 37 grados, canalizar la vena umbilical, ingresando más o menos el catéter 5 centímetros, siempre tener monitorizado al paciente principalmente de funciones vitales y oximetría, y usaremos el método de alícuotas. ¿Qué quiere decir? Pequeñas cantidades de sangre que yo voy a retirar a mi bebé y le voy a colocar esa misma cantidad de la sangre nueva. ¿Cómo calculo esto? Aproximadamente es el 0,7% del peso del recién nacido. También, como esta sangre es citratada, o sea, súper baja en calcio, cada 100 centímetros de recambio que yo haga, debo administrarle un cc de gluconato de calcio para prevenir las hipocalcemias. Si hay bradicardia, suspenderé o interrumpiré ese centímetro, pero una vez que se estabilice mi bebé, se la administraré. Tendré que pedir hemocultivo, electrolitos, bilirrubinas totales y fraccionadas, hematocrito, pre y posexsanguíneo transfusión. Se recomienda hacer el recambio 2 veces el volumen circulante o la volemia, la famosa volemia. El doble de la volemia se dice por kilo de peso. Si son prematuros, su volemia es de 90 a 100. El doble será entonces de 180 a 220 por el peso que tenga mi bebé. Si es un a término, 80 a 100, el doble, 160 a 200. Por ejemplo, mi bebé pesa 3 kilos, le quiero hacer el doble de la volemia, es un a término, empezaré con 80. 8 por 3, 24. 240. Y el doble de eso, 480. ¿Cuánto de sangre debo pedir? 480 ml. Según las guías NICE, en los prematuros, en qué momento hacer la exsanguinotransfusión, igual según la Academia Americana de Pediatría, si hay o no hay factores de riesgo de neurotoxicidad. Este es el método, canalizar la vena umbilical y por ahí realizar este procedimiento. Puede ser acá canalizando arteria y vena, que es un poco más difícil, o podemos hacer por el mismo agujerito de la vena ambas cosas. ¿Qué tipo de sangre pedir? Si mi madre es RH negativo y mi bebé es RH positivo, le pediré RH negativo para el exsanguíneo. Y así sucesivamente, de acuerdo al factor que tenga mi bebé. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones del exsanguíneo transfusión? Por componentes sanguíneos sabemos que pueden hacer infecciones, hipocalcemia, hipercalemia, hipoglicemia, acidosis, trombocitopenia, etc. Y por el uso de catéteres también podríamos producir arritmias, sepsis, onfalitis, trombosis arterial, perforación de vasos, etc. ¿Y qué nos dicen de la gamma globulina? La evidencia apoya su uso. Asociado a fototerapia en enfermedad hemolítica, llámese ABO o RH, se puede usar la gamma globulina. Esto ha reducido la cantidad de exsanguinotransfusiones en países desarrollados. Se recomienda 500 miligramos por kilo, al menos pasado en 4 horas. Otro tipo de tratamientos, llámese transfusión de albúmina, barbitúricos, riboflavina, hasta acupuntura, no han demostrado efectividad
para estas hiperbilirrubinemias. ¿Cuál sería el mecanismo propuesto para la gamma globulina? Se dice que bloquea los receptores FC, reduce la hemólisis y reduce la formación de bilirrubina. También acelera el catabolismo de la IgG, reduciendo así los anticuerpos circulantes. Entonces, se puede administrar esta inclusive hasta 2 horas, no 4, cuando hay enfermedad hemolítica inmune. Pero acordémonos, inclusive dicen que en 12 horas se puede dar una dosis más de esta inmunoglobulina. Pero hay estudios actuales que están sugiriendo asociación entre el uso de gamma globulina y el aumento de frecuencia de enterocolitis necrotizante en los bebés. Eso es lo que les he querido presentar hoy día, jóvenes. Gracias por vuestra atención y si hay preguntas, estamos para contestar. Todavía tenemos como 10 minutos para poderles contestar. Gracias por vuestra atención. ¿Preguntas?